Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a esta intervención de hoy que me permite, entre otras cosas, el gran placer de estar de nuevo en Tenerife, de pisar esta isla, donde tengo tan buenos clientes y al mismo tiempo amigos o viceversa, especialmente los amigos del barrio de Bajo la Cuesta en Candelaria, con los que estoy trabajando ya desde 2006. Quiero iniciar esta intervención con tres afirmaciones que van a ser la columna vertebral de la conferencia. La primera es que la ley de costas es un instrumento inútil para los fines para los cuales se concibió, que eran limpiar el dominio público. La segunda es que la ley de costas contiene una hostilidad expresa hacia la actividad a la que se dedican ustedes, es decir, hacia la actividad turística. Y la tercera es que si nos ponemos a buscar a quién echarle la culpa de todo el sufrimiento que se ha estado produciendo en Canarias y no en Canarias en estos últimos años, pues aunque lo normal es señalar a los funcionarios responsables de la aplicación de la ley de costas, quizá tendríamos que fijarnos con un poco de más detalle en los jueces y magistrados, y esto es algo que lo voy a ir explicando más bien a lo largo de la intervención. En primer lugar, ¿por qué digo que la ley de costas se revela como un instrumento inútil? Bueno, pues han pasado ya 31 años y 2 meses de su entrada en vigor. Su propósito era obvio, que consistía en frenar la presión urbanística sobre el litoral y además limpiar el dominio público de ocupaciones, y esto no se ha conseguido. La razón de que no se haya conseguido es que la ley establece un sistema de compensaciones económicas por la pérdida de la propiedad derivada de un deslinde en base a unas concesiones gratuitas por muchos años. Ya saben ustedes que la sentencia del Tribunal Constitucional ya clásica 149/91 respondió a un conjunto de demandas de inconstitucionalidad que se formularon por violación del artículo 33.3 de la Constitución, y por lo tanto por acusar a la ley de implicar una expropiación sin indemnización, y que el tribunal dijo que sí que era cierto que esto era una expropiación, pero que no era cierto que fuera una expropiación sin indemnización, sino que era una expropiación con una indemnización en especie representada por esa concesión. Esto es lo que se podía esperar de un tribunal político cuyos titulares son nombrados por los políticos y que pone una sentencia que yo opino, asumiendo la responsabilidad de esta opinión, que está hecha en este punto para servir a los intereses y deseos de los políticos. Porque esto es lo mismo que el final de la novela 1984 de George Orwell. Cuando esa novela dice 2 más 2 igual a 5, se parece mucho a cuando los responsables de la ley de costas y el Tribunal Constitucional también nos quieren decir que el valor de la propiedad que se pierde es igual al valor de la concesión que se entrega como compensación, y esto es algo absolutamente increíble y desde luego que no se corresponde con la realidad. Pero el caso es que a base de que en España, como es obvio, no hay dinero suficiente como para compensar la expropiación masiva en primera línea, pues el Estado, esto lo que ha hecho es el ridículo, realmente. Esto ha sido la historia de un quiero y no puedo, porque el boletín oficial del Estado es muy socorrido, y el papel es muy socorrido. Yo puedo escribir en un papel lo que a mí me dé la gana. O sea, yo cojo y digo que, como dijeron ellos, que el deslinde sin la previa intervención de un juez opera efectos civiles y le quita a usted la propiedad, y eso es simple porque no hay más que escribirlo. Además, yo soy el Estado y tengo la chulería y el imperio suficiente como para obligar al cumplimiento de esta disposición. Cosa mucho más difícil es que eso se acomode a la Constitución, porque si estuviéramos hablando de la expropiación de un campo de naranjos porque se quiere hacer una rotonda o una circunvalación, pues eso estamos hablando de una magnitud económica determinada. Pero si lo que se quiere, como he dicho antes, es expropiar toda la primera línea,
no hay, obviamente, dinero bastante en España, ni lo puede haber. Y por esto es por lo que digo que la ley de costas es la expresión de un quiero y no puedo, de un punto de vista extremo, salvaje e integrista, de un Estado que busca la manera de salvar las costas, que no digo que no sea un intento honesto, pero que, claro, por lo visto pretendía hacerlo así por la buena, y podíamos hablar mucho más después en la mesa redonda de cómo fueron los 10 primeros años de aplicación de la ley de costas con respecto al tema de las concesiones. En segundo lugar, evidentemente hay una hostilidad expresa, hacia la actividad turística. Yo no me estoy refiriendo a un regusto que pueda quedar después de haberse leído la ley de costas en su conjunto, y que pensemos que efectivamente pues que no le tienen mucho afecto a los hoteleros. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a una disposición en concreto que quizá ustedes la hayan leído y quizá no se hayan apercibido de que es una bomba de relojería. Esto es algo que pasa mucho en el mundo del derecho. Tenemos las cosas delante y a menudo pues no las vemos. Ya saben ustedes toda la historia de que cuando el Parlamento Europeo, el 26 de marzo de 2009, aprobó el informe Auken y por lo tanto nos dio la razón a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas en la queja que habíamos presentado con un informe extenso de un servidor, presentada el 1 de febrero de 2008 en el Parlamento Europeo, y saben que el Parlamento Europeo pidió la reforma de la Ley de Costas y yo, raudo y veloz, redacté un proyecto de reforma, y lo presenté en rueda de prensa en el Hotel Vinci Soho de Madrid el 19, me parece que era el 19 de mayo del mismo 2009. Y un poco más adelante, cuando el PP ganó las elecciones, pusieron a un director general de Costas, que era Pablo Saavedra, que era licenciado en Derecho, su directora general Raquel Ors, licenciada en Derecho. Entonces, Pablo Saavedra me llamó a su despacho junto con el presidente de la plataforma para contrastar el proyecto de ley que yo había escrito con el que tenían ellos preparado, para comprobar si podía haber alguna conciliación entre uno y el otro. Y cuando llegué allí me dijo me preguntó en primer lugar que cómo veía yo el tema, y yo le contesté con otra pregunta. Yo le dije que si le parecía adecuado que un país como España, que prácticamente vive el turismo, yo el otro día escuché en el informativo que hay 15 millones de personas que están viviendo de esto, y es obvio que la mayoría están en la costa, que un país que vive del turismo se pudiera permitir el lujo de tener prohibida el uso residencial, prohibido el uso residencial en la primera línea de playa. Y entonces me miró con los ojos muy abiertos y me dijo, pero eso no es así, como si lo hubiera dicho un disparate. Y mi respuesta fue, cójase usted el artículo 25 de la Ley de Costas. Entonces le pidió el librito a Raquel, y Raquel le da el librito. Él se mira el artículo 25, lo lee y después levanta la mirada y me dice, anda, pues es verdad. Anda, pues es verdad. El artículo 25. En la zona de servidumbre de protección están prohibidos las edificaciones destinadas a residencia o habitación. La servidumbre de protección es la primera línea de playa, no estamos hablando de la arena. La arena no es primera línea, la arena es arena, en donde se pone la sombrilla y la toalla. En la servidumbre de protección no podemos tener usos residenciales. Entonces nosotros miramos a cualquier urbanización, miramos a cualquier playa, miramos a cualquier poblado costero y vemos que efectivamente hay una primera línea que está ocupada por edificios son viviendas, son usos residenciales, o son hoteles que también son usos residenciales. Entonces, ¿por qué? ¿Y eso cómo es? Pues eso es que no es que haya un derecho a estar viviendo ahí. Lo que hay es una tolerancia expresada en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, que más o menos lo que viene a decir es que si estábamos allí antes de la Ley de Costas, pues viviendo, pues podemos continuar. Lo que pasa es que también dice la ley que en caso de demolición total o parcial de los edificios,
las nuevas edificaciones deberán acomodarse íntegramente a la ley. Esto normalmente se entiende mal y se entiende en el sentido de que si hay una demolición total o parcial, ya no se puede volver a construir ese edificio. Sí que se puede volver a construir, pero lo que no se puede hacer es volver otra vez con los mismos usos residenciales, porque se ha roto la continuidad del uso que garantiza la efectividad del derecho transitorio. Esto es como un hilo de cobre que se rompe, que se parte. Una vez que se ha cortado el hilo de cobre, se interrumpe la corriente. Había en La Manga una familia que tenía unos edificios, unos apartamentos en una torre destinados al alquiler turístico. El tema del turismo comenzó a flojear y entonces cambiaron la actividad para dedicar los apartamentos a oficinas. Poco más adelante el tema turístico empezó otra vez a ser interesante y rentable económicamente y quisieron volver a alquilar los apartamentos turísticos para uso residencial y les dijeron que no. ¿Por qué? Porque se había cortado el hilo de cobre, porque se había roto la continuidad de los usos. Quiere decir esto que no hace falta ni siquiera que haya una demolición de la vivienda total o parcial para que se corte el hilo de cobre, sino que es suficiente una interrupción voluntaria del uso residencial para que ya no vuelva a haber más tolerancia o más derecho transitorio al uso residencial. Ténganlo en cuenta porque no es algo que sea muy conocido por ahí y es fácil confiarse y meterse en un problema grave. El tema de la responsabilidad que bajo mi punto de vista tienen en todo esto los jueces y magistrados, no hace falta que la explique ahora en teoría, pero sí que quiero decir una cosa, que es que salvo excepciones total y absolutamente honrosas que yo agradezco, por lo menos en los temas que yo he estado llevando, las sentencias que se están consiguiendo son todas del gusto de la administración y a veces son escandalosamente del gusto de la administración y a veces creo que sobre el papel serían dignas de mandarlas a la Fiscalía para que estudie si hay un delito de prevaricación. Yo pienso que hay un problema muy grave, entre otros, en nuestro país, con el tratamiento que están teniendo los jueces de estos casos, hasta el extremo de que cabe preguntarse si aquí el problema no es precisamente un problema de la ley de costa ni un problema de que los funcionarios sean duros, sino que lo que puede haber aquí es un problema de calidad de la democracia y, por decirlo por su nombre, un problema de ausencia de separación de poderes, que es lo que yo personalmente pienso que hay. Bueno, la exposición de motivos de la ley de costas deja constancia de un grave problema de exceso de presión urbanística sobre el litoral, pero eso no es un problema de Canarias, eso es un problema de la península y particularmente del Mediterráneo, absolutamente característico y absolutamente típico. La pretensión de aplicar esa ley que responde a esa necesidad y que responde a ese problema en un territorio como Canarias, donde no solamente existe ese problema, sino que las condiciones socioeconómicas y de geografía humana son completamente diferentes, es algo que denota bastante poca finura intelectual por parte del legislador y que tiene unas consecuencias pésimas luego en la aplicación efectiva de la ley. En segundo lugar, percibo un segundo nivel de disfunción, no ya en el texto y la teoría de la ley, sino en su aplicación en relación con la forma en la que se están haciendo los delindes. Desde que tuve el honor de conseguir la que pasó por ser la primera sentencia anulando un deslinde de la ley de costa del 88, fue una sentencia de 24 de abril del 98. La administración siempre incorpora un estudio geomorfológico
a cualquier proyecto de deslinde. Y esto es porque la sentencia en parte anuló aquel deslinde, que era un deslinde en oliva, porque se había aprobado diciendo la línea va aquí porque lo digo yo, sin ningún estudio técnico y sin ninguna prueba. Recuerdo que una vez me tocó defender un deslinde en una zona de Cullera que se llama el Brosquil, en donde la administración había fijado la línea al interior por el alcance de los temporales y le había encargado el estudio geomorfológico al Laboratorio de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de Valencia, y aquel estudio geomorfológico tenía 8 tomos. Yo cuando lo vi me dije, Dios mío, ¿cómo diablos, y perdón, cómo voy a defender yo un tema de estos para contradecir a unos señores tan sabios y tan sesudos como son estos ingenieros? Bueno, pues la cuestión es que aquí en Canarias no se toman esa molestia. Aquí en Canarias ellos fijan el alcance del temporal por lo que yo he visto. Claro, yo hablo de lo que he visto, ¿eh? Yo solamente hablo de mi experiencia profesional. Ellos fijan el alcance del temporal porque lo digo yo, ¿eh? Dicen, el temporal llega hasta aquí porque lo digo yo. Claro que no lo escriben de esa manera. Lo que escriben es que se aprecia el alcance de ese temporal por observación directa. Pero eso es lo mismo, exactamente igual, que decir porque lo digo yo. Y personalmente opino que este modo de conducirse los funcionarios es un menosprecio al pueblo de Canarias, a los ciudadanos de Canarias, y es un menosprecio a Canarias, porque esto es algo que lleva implícito la suposición de que en Canarias pues los ciudadanos son menos despiertos, están menos atentos, o que son de segunda clase, o que de alguna manera no hay razón para tenerles el respeto que se le debería tener y que se les tiene al resto de los ciudadanos de la península. Yo he visto esta situación de decir, el deslinde se fija por observación directa en un deslinde bajo la cuesta en Candelaria, en un deslinde en Punta Larga en Candelaria, que por cierto lo anulé mediante sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de julio de 2010, y en un deslinde en Vallehermoso, en La Gomera. Cierto que también conozco un otro en el Golfo Lanzarote que sí que tiene estudio geomorfológico, pero en fin, digamos que el contenido era tan penoso y tan criticable que no tenía mucha fuerza de convicción, y en todo caso no es la característica ni es lo que marca el tono, por lo menos de lo que yo he visto. Y luego finalmente lo que quieren ellos es lo que pone la diapositiva, que es procurar la destrucción total y la desolación. Yo no soy tan tonto como para venir aquí ahora a darles a ustedes una lección o a informarles de su propia historia, de su propia cultura y de su propia geografía humana. Pero sí que les quiero decir que yo sé cómo son las cosas, también lo sé. Y yo sé que hasta la primera mitad del siglo XX Canarias fue un territorio de conquista, fue un territorio de aventura y fue la terra incógnita donde un hombre intrépido con su familia podía hacer fortuna aunque modesta. Y entonces aquí, pues en este territorio de conquista hubo muchas familias que se dedicaron a poblar y a colonizar rincones absolutamente recónditos, extremos, áridos e inhóspitos de la costa para pescar. Aquí esto no es como en el oeste americano. Sí es una tierra de aventura como era el oeste americano, pero no es como el oeste en el sentido de que hubiera oro. De momento no ha aparecido. Pero si no había oro, por lo menos había pescado. Y en una tierra tan mineral y tan estéril, de poco productiva como Canarias, donde no hay precisamente un verger, ni es una huerta, como en Valencia o en Murcia, en cambio sí que había mucha riqueza en los mares. Y entonces, pues esta familia y estas personas se dedicaron a colonizar los rincones, esos que yo digo inhóspitos de las costas. Y ahí es donde nacen, claro, los poblados litorales tradicionales canarios.
que son poblados humildes, poblados que tienen una dosis de tipismo interesante, y son rincones que fueron humanizados y que fueron culturizados, y que rincones a donde estas personas llevaron la civilización con todo lo que lleva la civilización consigo, y se pusieron a ganarse la vida de forma muy esforzada y muy honesta, que nadie, de luego, tiene nada que reprocharles. Y después, con el tiempo, esas casas se fueron vendiendo, esas personas fueron muriendo, y ahora pues lo que queda son muchísimos poblados litorales en Canarias, que son los herederos de eso. Y aunque ya la gente no pesca, pero bueno, la gente vive allí y sigue humanizando ese paisaje. Yo les quiero poner el ejemplo de el puertito de Los Molinos, que es uno posible entre otros, pero es que me lo conozco muy bien porque ahí he trabajado. Y no voy a contar toda la gran historia épica que supuso la defensa del puertito de Los Molinos, pero sí les doy unas puntadas para decirles que me llamó en diciembre, 7, 8, 9 de diciembre de 2007, una persona mayor que tenía un problema, que le iban a tirar la casa. Se llama Carmen Guerra, y como su nombre indica, ella quería luchar. Y me estuvo convenciendo, y al final me convenció, a pesar de que me decía que sus abogados ya les habían dicho que habían agotado todos los recursos y que ya no había nada que hacer. Cuando yo le colgué el teléfono, les aseguro que no, le dije que sí, pero que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero al final, bueno, digamos que hubo suerte, y esas viviendas ese poblado de Los Molinos está todo en pie, aunque para ser leal a la historia y ser leal a la realidad, debería matizar que todo el poblado está en pie, excepto una casa de un vecino, que dijo que él no tenía por qué cambiar de abogado, no tenía por qué irse a José Ortega, porque él tenía un abogado muy bueno en Madrid y confiaba en él, y esa casa está en el suelo. Con esto en absoluto quiero decir que yo sea que ese abogado no fuera bueno, ni que yo sea mejor que aquel compañero, porque yo no pretendo, desde luego, ser mejor que absolutamente nadie. Yo he hecho un trabajo y tal, y si les cuento esto es por ser fiel a la realidad de lo que pasó. Entonces, ahí en el puerto de Los Molinos, pues como en todos estos territorios colonizados, que a los que me refería, pues hay unas casas humildes, unas casas que tienen una dosis de tipismo, como he dicho, en donde yo he visto a los turistas europeos por allí pululando y haciendo fotos. Allí hay un restaurante tipo chiringuito de mi amigo Sotero, y ahí hay un estanque con unos patos que se acercan al restaurante a pedirle comida a la gente que está allí comiendo. Y esto es algo que ustedes compartirán conmigo, convendrán conmigo en que tiene una dosis de singularidad especial. Entonces lo que querían los de Costas era la destrucción total. Y era que no quedara piedra sobre piedra, y donde estas personas habían llevado la civilización, habían llevado la cultura, habían llevado sus tradiciones y habían llevado la humanidad y habían llevado la alegría de vivir, si se quiere, pues que no quedara más que el viento soplando, las olas rugiendo y las lagartijas tomando el sol. Y esto es lo que quieren ellos. Ellos quieren la destrucción y la desolación. Y ahora les quiero contar mi experiencia profesional con el tema suyo, que es el tema de los hoteles. Hay una cosa que se repite mucho, que posiblemente ustedes hayan oído y que quizá no les haga mucha gracia, cuando se dice que a la gente normal le hace la vida imposible, pero que a los hoteles ni los tocan. Estoy seguro de que esto ustedes lo han oído. Y esto no es exactamente así. Yo no digo que no sea así, digo que no es exactamente así, porque yo he conocido casos de hoteles que efectivamente han tenido y tienen unos privilegios incomprensibles, pero también he conocido y he llevado profesionalmente temas de hoteles
que han tenido problemas muy serios. El primero de esos hoteles que tiene un problema muy serio es el Sidi Saler, que es un hotel de 5 estrellas que fue emblemático en la ciudad de Valencia y donde se han alojado personajes muy importantes de la vida pública de todo el mundo. Son cantantes, actores, jugadores de fútbol, equipos de fútbol enteros, cosas de estas. Y que pasó al dominio público por un delinde que impulsó José Fernández Pérez, ilustre canario, cuando fue director general de Costa con Cristian Arbona, porque se le metió en la cabeza que el hotel estaba interrumpiendo el transporte eólico porque eso que se ve ahí en la foto era un campo de dunas. Les tengo que decir que tengan ustedes mucho cuidado con el transporte eólico. El transporte eólico en los últimos tiempos en España se ha transformado en algo más sagrado que la Santísima Trinidad. Porque se supone que si usted tiene un edificio que lo interrumpe, está fastidiando, está impidiendo la formación de dunas nuevas. Y aquí las dunas pues son lo primero que hay que proteger. No es un campo de dunas. Lo que pasa es que José Fernández, que ya había tomado la decisión de antemano desde Madrid de que eso era un campo de dunas, encargó a Trasatec un estudio geomorfológico para que le dieran argumentos para afianzar la decisión que él había tomado ya personalmente y a priori, y pues al final prevaleció ese punto de vista en contra de la realidad y en contra de nuestro criterio, que es que allí no hay ni campo de dunas, ni transporte eólico, ni transporte, de luego, de granos de arena por el viento, cosa que demostramos con un perito que también es ingeniero, pero eso no sirvió de nada. Y eso no sirvió de nada en la Audiencia Nacional tampoco, porque nos mandaron a paseo. Y esto es un ejemplo, el primero de los ejemplos de cómo la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo pues están respaldando cada desmán de lo que hacen los ingenieros y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley de costas. Y por esto es por lo que yo decía que a la hora de buscar responsables de lo que está pasando, habría que pensar también en los jueces y magistrados, porque la idea es enormemente sencilla. Todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las lágrimas, todos los abusos y toda la injusticia que están causando los funcionarios con la aplicación de la ley de costas, esto no existiría si en España tuviéramos una justicia imparcial, profesional e independiente. Ya va siendo hora de que nos demos cuenta de la realidad, de que si no fuera por la hiperprotección que tienen de los jueces, estas cosas serían imposibles y los funcionarios no podían hacer las cosas que están haciendo, y ya va siendo hora de que lo que también tenemos delante de los ojos y no lo vemos, que es esta realidad, que empezamos a verla, a ser conscientes de ella y actuar en consecuencia. Porque claro, saben ustedes que el primer paso para resolver un problema es saber que existe, y entonces aquí el problema no es solo el comportamiento de los funcionarios y las autoridades, sino que es sobre todo el comportamiento de sus señorías. Otro hotel que tiene un problema serio es este que se ve en la foto. La línea roja es el dominio público, que ven que hace un quiebro y se mete ahí de forma incomprensible, pero es para buscar el terreno yermo que hay en la mano derecha de la foto. Le coge una parte de la pista de tenis, pero el problema no es eso, el problema es la proyección de 20 metros del interior, la servidumbre de protección, que es la línea verde, porque esa línea verde coge un pequeño triángulo del edificio. Y entonces la administración aquí está aplicando el principio de unidad de predio, que es algo es un principio muy desafortunado, que consiste en la presunción legal de que si el edificio está en parte, aunque sea un palmo, metido dentro de la servidumbre de protección, es como si estuviera entero en la servidumbre de protección. La consecuencia de esto es dramática, porque todas las limitaciones
para ampliar el edificio que se aplican a la servidumbre de protección, se aplican también a la parte del edificio que está fuera de la servidumbre de protección. Y en este caso, esta familia hizo una ampliación ahí en la parte más abajo de la fotografía, que está lejísimos y totalmente fuera de la servidumbre de protección, pero le aplicaron el principio de unidad de predio y les tramitaron un expediente sancionador con orden de derribo. Yo hice una defensa en la que dije, porque es que además cuando empezó toda esta fiesta, ese principio de unidad de predio no estaba recogido en la ley ni en el reglamento de costas. Ahora lo han metido en el último reglamento de costas de octubre de 2014, pero entonces ni lo había. Entonces yo hice una defensa que se basaba en el razonamiento de que una cosa es que a efectos de gestión se respete el principio de unidad de predio, que no estando recogido en el reglamento no debía ser ni eso, pero bueno, en fin. Y otra cosa completamente diferente es que se aplique a la materia sancionadora, porque en materia sancionadora rige el artículo 25 de la Constitución, que contiene el principio de reserva de ley de los delitos y las penas y que contiene también el principio de tipicidad y que dice que no se puede sancionar a nadie, ni penal ni administrativamente, por una conducta que no esté recogida como delito o como falta en una norma con rango de ley. Entonces aquí el problema es que el artículo 90.2g de la ley de costas define la falta administrativa como la realización de construcciones no autorizadas en la zona de servidumbre de protección, entre otras. Y no está en la servidumbre de protección. Entonces, también hay un principio general del derecho que establece que no se puede hacer una aplicación extensiva o analógica de normas restrictivas de derecho o de normas penales, que es lo que han hecho, exactamente lo que han hecho. Entonces yo defendí el expediente en base a eso y no me hicieron caso. Después me fui a la Audiencia Nacional, presenté el mismo argumento y lo que hicieron fue algo al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Lo que hicieron fue algo que yo creo que le debe parecer muy divertido y muy excitante, porque me lo hacen, por lo menos a mí, continuamente, y es que esto es continuo, que es que ante la presentación en la demanda de un argumento tan indiscutible como bajo mi punto de vista es este y tan irrefutable, pues la única forma que tienen de obligarme a morder el polvo y a desestimarme la demanda es ignorar artificiosamente y calculadamente e intencionadamente en la sentencia que yo he presentado este argumento. Esto es algo que ellos no pueden hacer porque se lo prohíbe el artículo 218, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero que lo hacen continuamente. Esto es para mí ya es una rutina. Después me voy a la audiencia, me voy al Tribunal Supremo, hago un recurso de casación y también ahí el Tribunal Supremo hace algo que le encanta, que también le debe parecer súper interesante y súper excitante, y admitir a trámite el recurso de casación por razones formales. En los últimos tiempos usted pestañea un poco fuerte y ya el recurso de casación ya no se le admite a trámite. Es absolutamente agobiante lo que está haciendo el Tribunal Supremo y en fin, totalmente contrario al principio de tutela judicial efectiva, de eso ni hablemos. Hay otro hotel que está en el Mediterráneo, en un puerto, y tiene el problema de que le han aplicado ahí a la parte de la derecha, le han aplicado la servidumbre de protección y le comen una parte pequeña del hotel, pero que también por el principio de unidad de predio tiene el mismo problema, que es como si estuviera todo dentro. Y resulta que aquí pasa una cosa, la servidumbre de protección se mide a partir del límite interior de la ribera del mar. Y la ribera del mar son los bienes que están recogidos en el artículo 3.1a de la Ley de Costas. En cambio, los puertos no son bienes del artículo 3 de la Ley de Costas, son bienes del
del artículo 3, no son, vienen del artículo 4 de la Ley de Costas, y por lo tanto ahí eso no tiene nada que ver con la ribera del mar. Como no hay ribera del mar, pues tampoco debe haber servidumbre de protección, porque además eso tiene el inconveniente de que ahí en esa parte de la derecha que ven, lo que pasa es que está dando la sombra, hay un paseo marítimo. Y a continuación del paseo marítimo hay un espacio que es dominio público portuario, y luego ya está el hotel, que es privado. Bueno, pues esto tiene el inconveniente de que proyecta una servidumbre pública sobre un espacio público, sobre el dominio público portuario, lo cual es una contradicción que en otras ocasiones y por otros casos el Tribunal Supremo la ha señalado y la ha denunciado, y luego hablaré algo de eso. Pero aquí, de luego, no. Y también aquí nos fuimos a la Audiencia Nacional y dijeron que no, que esto estaba muy bien hecho y que esto es como tiene que ser, y nos mandaron a paseo. Otro hotel que tiene problemas esto es el Plano del Linde. Está en Marbella y es un hotel muy pequeño que lo conoce muy poca gente, está muy escondido, y quizá por eso pues ahí es donde van muchos actores famosos, políticos importantes y gente de esta. Y este hotel le comieron, con esta línea verde del dominio público, le comieron una parte del jardín, y aquí tuve más suerte en la Audiencia Nacional y lo pude anular por caducidad, pero solamente por caducidad del expediente. Cuando quieran volver a dar la tabarra, volverán. Los hoteles que tienen privilegios inexplicables en la península que yo conozco son dos. Esto es Mallorca. En Mallorca hay una zona que Alcudia es Capellans, se llama eso. Y esta zona de aquí, esta zona es una zona de unas viviendas que están todas, como se ve, bastante bien ordenadas y estructuradas. Son como de los años 50 aproximadamente. Tienen sus alineamientos, tienen sus rasantes, tienen sus calles, aunque sea de tierra, y se las han comido hasta no sé dónde en el dominio público, para el dominio público. Y la línea B que hace aquí este quiebro, totalmente inexplicable, para salvar aparentemente este hotel. Y yo no sé ni qué hotel es este, pero bueno, el caso es que es tan escandaloso. Y bueno, yo estuve allí en Alcudia porque esto me lo consultaron, pero no he trabajado en el tema, por lo tanto no sé más. Y otro hotel que tiene tela está en Isla Cristina. Isla Cristina, ya saben que está en Huelva y es una península que es todo de arena. Todo Isla Cristina es arena, todo. En teoría no se podía construir absolutamente nada y miren cómo está. Miren, eso es Isla Cristina, donde no se puede construir nada porque es arena. Entonces aquí en Isla Cristina, yo estuve un día con un equipo de televisión de la Deutsche Welle que habían venido a seguirme para ir conmigo con la cámara grabando todo lo que yo hacía para un reportaje que hicieron. Y aquí vine con ese equipo de la Deutsche Welle. Y cuando yo estuve aquí, esto es un hotel que lógicamente pues tampoco voy a decir el nombre, no había esto no estaba. El hotel se hizo en medio de la arena. Y yo aquí, en esta zona de aquí, me metí en la mano en la arena hice un pequeño vídeo con el teléfono para que se viera que efectivamente eran materiales sueltos y que este hotel es totalmente ilegal. Pero no solamente es que el hotel se hizo encima de la arena, lo cual obvio que está prohibido por la Ley de Costas, sino que de forma muy arbitraria, como por aquí aproximadamente, es donde pusieron el límite interior de la ribera del mar, de forma que la distancia que hay de aquí hasta aquí, que era entonces el pie del hotel,
que llegase a los 100 metros para que no solamente no le afectase el dominio público porque ellos no lo declararon, sino que tampoco le afectase el sistema de protección y el hotel se pudiera hacer. Y ahora voy a comentar los asuntos que conozco yo o en los que he intervenido en Canarias que tienen que ver con las empresas de playa o con la actividad hostelera. El primer caso del que le quiero hablar lo conocerán, supongo ustedes muy bien, que es el anexo 2 de la playa del Inglés, que me lo consultaron hace ya bastante tiempo. Justamente fue coincidiendo con la declaración del Parlamento Europeo. Me pidieron que fuera a una rueda de prensa y allí un periodista de Canarias 7 llamado Gabriel me preguntó directamente que cómo pensaba yo salvar el anexo 2 de los derribos, porque entonces estaban acosados por los derribos de costas, por el Cabildo, por el tema de dunas también, creo que era un tema de interrupción de lo mismo, ¿no? del transporte eólico. Y ahí estaba entonces José Fernández en el Cabildo. Y entonces yo cuando me preguntó eso el periodista Gabriel, yo dije, bueno, yo pensé, querrá decir más bien cómo es que no lo voy a salvar, porque era un caso de libro de la aplicación de la disposición transitoria primera, apartado 4 de la Ley de Costas, que da derecho a una concesión gratuita por muchos años, y lo conté así. Eso fue en el mes de mayo-junio. En el mes de agosto, bueno, al cabo de unos meses ya digamos que no volví a saber nada de esta gente, a pesar de que... Otro caso que he estado llevando en Canarias también es en Vallehermoso, en La Gomera. Esto es el caso de un fotógrafo alemán que se llama Thomas Müller, que es un iluminado. Vino hace mucho tiempo aquí y se volvió loco a hacer fotos y se enamoró de la belleza de La Gomera, que es fácil, claro, y se le ocurrió comprar un antiguo almacén de plátanos que había en lo alto de un risco, porque esto que se ve ahí realmente es un risco que hay que está separado de la tierra firme. Pasa que ha hecho una obra aquí. Bueno, ese promontorio tenía un almacén de plátano que él transformó en lo que se ve ahí, que es el Castillo de Mar, que es una obra destinada a hacer actuaciones musicales, exposiciones, teatro y todo tipo de manifestaciones culturales. Y me consta, porque he estado defendiendo a Tomás, que le estuvieron haciendo también la vida imposible hasta que, bueno, las cosas que le han pasado pues no son para contarlas aquí, pero el caso es que después de una lucha muy fatigosa conseguí que en el Tribunal Superior de Justicia nos diera una sentencia en la cual por fin le reconocieran el derecho a la concesión que siempre tuvo, gratuita, de la transitoria primera, de apartado primero de la Ley de Costas. Lo que pasa es que incluso así, después pues han estado haciéndole la vida imposible y por desgracia, con los flecos y con los pequeños detalles finales para que eso pueda funcionar, tener su licencia de actividad, etcétera. Por desgracia, la última noticia que tengo de Tomás es que se le han metido ahí gente y han estado dedicándose a profanar el interior, entre otras cosas practicando sexo ahí en la torre del homenaje, la torre que se ve ahí. Y la verdad es que Tomás está desesperado y desencantado como no podía ser menos, y todo esto se lo tiene que agradecer Tomás a los que desde el ayuntamiento, y no sé si también el cabildo, posiblemente sí, pues se han dedicado a ponerle zancadillas para que no pueda cumplir con su legítimo sueño de tener el Castillo del Mar funcionando.
Yo estoy seguro de que todo el sufrimiento moral que ha padecido él, pues está muy relacionado con ese acoso al que había sido sometido. Y ahí termina la historia del Cocomar. Y ahora les explico dos casos de abuso bestial en la tramitación de los del INDES, las recuperaciones posesorias y con temas de derribos y tal. Un caso es el caso de Bajo la Cuesta, que está ahí arriba, en Candelaria. Bueno, me voy a explicar cómo es Bajo la Cuesta. Bajo la Cuesta es un acantilado que después tiene una berma, es decir, que hace así, y ahí hay unas casas cueva, son casas cueva. Pues la berma se hunde en el mar y se acabó. Entonces el 24 de enero del 69 se hace un deslinde y se fija el deslinde como manda la ley que había en vigor, que era la ley de puertos de 7 de mayo de 1880 en su artículo 1.1, que decía que la zona marítimo terrestre era el espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo, es decir, la marea alta. Se puso por la marea alta. Y la marea alta estaba en el borde de la berma, en el borde de la berma. Entonces se hace ese deslinde y una vez que se ha hecho el deslinde y ya se sabe lo que es lo público y lo que es lo privado, entonces hay unos vecinos de Igueste que compran ahí terreno para hacer casas cueva y vienen y hacen las casas cueva. Un poco más adelante, en los años 70, la carretera que va por arriba del acantilado, pues se convierte en autopista o autovía y caen un montón de escombros. Ese montón de escombros se utilizan abajo, caen en la berma. Entonces la berma lo que hacen es que sirve esos escombros para ampliarla. Ya no es de 6 o 7 metros como era, sino de unos 20. Y se aplana, se alisa y se estabiliza. Y los hitos del deslinde de la zona marítimo terrestre del 69, pues claro, los cubre, todo aquello que había caído los cubre y los tapa. A continuación, lo que se hace es, aprovechando que eso se ha explanado, se hace un camino, la calle se asfalta. Y entonces ya es que desaparece totalmente todo el resto de los mojones. Y después vienen y hacen el deslinde 26 de mayo de 2006 y se les ocurre la buena idea de pretender que se ratifica el deslinde de 24 de enero del 69. Pero esa ratificación, en vez de poner la línea por el borde de la berma, que es por donde iba, lo que hacen es que la sitúan en la pared del acantilado en cotas de 11 hasta 43 metros. Y entonces, claro, si decimos que el deslinde del 69 se fijó siguiendo según la pleamar, y ellos dicen que el deslinde del 69, que es la pleamar, iba por cota de hasta 43 metros, lógicamente lo que están diciendo es que la marea alta estaba 43 metros por encima de la marea alta. ¿Lo entienden, no? Porque el deslinde, la zona marítimo terrestre, límite interior, era justamente la marea alta. Y ellos dicen que no, que la marea alta está en 43 metros, pero tú ves y el mar está ahí abajo. Entonces, esto es un disparate. Esto es basura, realmente, es basura. Pero ellos están empeñados. Claro, esto lo que conlleva es la pretensión un poco artificiosa para mí de que cuando se hicieron las viviendas, pues ellos dicen que el deslinde del 69 ya metía todo el acantilado, toda la pared del acantilado y la base también en dominio público. La consecuencia es que cuando se dio la vivienda ya eran dominio público, se habían hecho el dominio público de forma ilegal. Entonces ordenan la recuperación posesoria y el derribo.
y están empeñados con el derribo y estamos ahí luchando. Yo tengo el barrio en pie desde que se declararon las recuperaciones posesorias en el 2008 creo que fue. Pues ahí está en pie el barrio, está en pie, bajo la cuesta está en pie. Y de momento pues estamos aguantando y yo la verdad es que quiero aprovechar esta ocasión porque se supone que este acto es un altavoz para que lo que yo tengo que decir aquí llegue lejos y bueno, en el Tribunal Superior de Justicia, cuando yo vine y conté esto, lo del puerto en 1880, me pusieron una sentencia diciendo que yo quería aplicar una legislación derogada. No ha valido para nada ninguna iniciativa judicial de las que he hecho. Para nada, ni la denuncia a la Fiscalía, ni los contenciosos administrativos. Esto que he dicho de que la marea alta está sobre la marea alta, lo conté también en una demanda civil cuyo juicio se hizo ahora hace 5 años, en un juicio de 2 sesiones. La jueza de primera instancia eligió la opción, que ya es que me la conozco, me es muy familiar, de que como el tema era absolutamente irreprochable, el planteamiento era irreprochable, porque es imposible discutir esto. La marea alta no puede estar 43 metros por encima de la marea alta. Eligió la opción de no tocar el tema en la sentencia. Entonces me fui a la audiencia provincial, hice un recurso de apelación quejándome con amargura de que la jueza de primera instancia en su sentencia había ignorado la cuestión. ¿Y qué creen que me hace la audiencia provincial en su sentencia? Ignorar también la cuestión. Y así es que no se puede luchar. Es que no se puede luchar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Yo no puedo acusar a los jueces de estar en una conspiración inmobiliaria. No puedo acusar a los jueces de estar en una conspiración inmobiliaria, pero sí puedo decir y digo que aquí la inquina que hay contra bajo la cuesta es como muy artificiosa y el interés que hay en derribar el barrio es como muy raro. Que Mariano González Becerra, que fue jefe de dominio público y murió, ya me dijo una vez hace tiempo que había un interés muy especial en derribar el barrio. Y sobre todo aquí la cuestión es que el plan de ordenación insular recoge que ahí va un puerto deportivo. Aquí lo que pasa es que en unos meses, o casi el mes que viene ya, UNELCO se va de ahí, se va de las Caletillas. Y aquí lo que pasa es que en la ordenación municipal ahí va un parque marítimo. Y aquí lo que pasa es que nosotros estamos convencidísimos de que todo esto efectivamente es una conspiración para echar a los vecinos debajo la cuesta de sus viviendas con la excusa esta, que es una excusa de luego pésima, de pésima calidad, de que estaba en el dominio público cuando se hizo todo, con la finalidad de construir ahí una urbanización y no tener que venir pues con expropiaciones que no se podían justificar. O sea, ¿cómo vas a justificar una expropiación por razón de interés público para hacer una urbanización? Bueno, pues creemos que, y así lo he denunciado en la Fiscalía Anticorrupción y en donde me han querido escuchar. Lo que pasa es que aquí los jueces es como si metieras la demanda por un pozo, exactamente igual. Y luego hay un caso también que es otra muestra de incompetencia, de cerrazón y de abuso bestial, que es un tema que sucedió en Guía de Isona. O sea, aquí había una casa que estaba en lo alto de un acantilado y se hizo un deslinde. Entonces ese deslinde fijó la zona marítimo terrestre como siempre por alcance de los temporales, bla 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 bla, lo ya conocemos.
y la casa pues estaba totalmente fuera de la servidumbre de protección. Bueno, pero entonces hubo un accidente muy desgraciado. O sea, yo estaba un día en la jefatura de Costa de Alicante y viene el jefe de dominio público de Alicante, que era un tío serio, y me dice con mucha indignación: léase usted eso a ver si lo entiende. Y era una sentencia que me puso encima de la mesa. Y cojo y era una sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema del tratamiento que deben tener los acantilados en un deslinde. Ya hemos dicho que la ribera del mar es el artículo 3º, apartado 1º, viene definida por el alcance de los temporales en su versión zona marítimo terrestre. Y por lo tanto, cuando se empezó a tramitar ese deslinde, pues se había fijado la propuesta de línea allí, al pie del acantilado, que es donde procede. Entonces, lo que decía esa sentencia era que cuando nos encontramos ante un acantilado, no tiene sentido que un espacio que es de dominio público, porque los acantilados son bienes también del artículo 4 de la Ley de Costas y son dominio público. La ley dice que los acantilados son dominio público, la pared del acantilado. Decía el Tribunal Supremo que no tiene sentido que un espacio que es dominio público esté grabado por una servidumbre pública. Y entonces, en consecuencia, decía que ahí lo que hay que hacer es poner el límite de la ribera del mar, no donde dice la ley, que dice que hay que ponerlo al pie del acantilado, sino donde dicen ellos, que es en la coronación del acantilado. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué lo dice el Tribunal Supremo? O sea, ¿por qué el Tribunal Supremo se confunde y se cree que es legislador? ¿Por qué el Tribunal Supremo se toma la libertad de modificar la ley, imponer lo que a él le parece, incluso por encima de la ley, incluso contraviniendo la ley, cuando la jurisprudencia no está recogida en el título preliminar del Código Civil como fuente del derecho? La jurisprudencia no es fuente del derecho. Pues muy fácil, porque le da la gana. Y ya está, porque le da la gana al Tribunal Supremo. Y como ellos son el Tribunal Supremo y son los encargados de revisarlo todo, pues lo revisan todo excepto a sí mismos. Y entonces se les ocurre la idea de imponer, están creando la ley, están destruyendo el país, están destruyendo el rigor del ordenamiento jurídico, porque el artículo 9.3 de la Constitución garantiza la seguridad jurídica, que es que tú tienes que tú te vas a la ley y tú en la ley sabes lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo que puede hacer y no hacer tú y el Estado también. Pero estos no, estos lo hacen de otra manera. Estos dicen, bueno, si la ley dice eso, y eso es lo que hay en la Boletín Oficial del Estado, pero es que yo ahora digo que esto se hace así. Bueno, en resumidas cuentas, que cuando se tramitaba el deslinde, hay una nota en el deslinde que dice que en la coronación del acantilado se está construyendo una casa. Pero como estaba fuera, y muy fuera, de la servidumbre de protección, pues no había novedad, no había ninguna determinación que tomar. Pero resulta que el deslinde se aprobó una vez que ya se había impuesto esta doctrina al Tribunal Supremo, y buenos son los ingenieros de costas. Entonces se apuntaron enseguida al tema y lo que hicieron fue que, en contra de la ley de costas, en contra del artículo 3.1 de la ley de costas, fijaron la ribera del mar no al pie del acantilado donde dice la ley, sino en la coronación del acantilado, donde decía el Tribunal Supremo que debía estar en contra de lo que dice la ley. Y entonces ese edificio pasó a estar afectado. Pero como eran austríacos, no se enteraron absolutamente de nada. Y entonces se encontraron al final con un problema de una orden de derribo por haber construido ilegalmente en la servidumbre de protección. Y les tengo que decir que ese derribo no es un derribo hecho por Costas, no es un derribo impuesto por Madrid. Ese derribo lo hizo el señor Berriel, que era el consejero de Medio Ambiente y que lo conozco
y de luego no goza de mi simpatía porque he tenido algún tema profesional con él en el Golfo Lanzarote y bueno, pues ese derribo lo hizo Beryl. Y esto es un ejemplo de una situación absolutamente surrealista. Por supuesto que después yo me fui a la Audiencia Nacional para discutir ese deslinde, eh, eh, porque era una calamidad y se habían vulnerado los derechos más elementales de esta familia y se le había tirado al suelo una vivienda que costaba muchísimo dinero, mucho dinero esa vivienda. Y en la Audiencia Nacional lo que conseguí fue que me hicieran una pedorreta, que es lo que más o menos se puede esperar de sus señorías en general. Y así que la cosa quedó así. Y por eso digo yo que estos se atreven con todo, porque los tribunales les ríen todas las gracias. Quiero terminar exponiendo un punto de vista personal y una propuesta sobre lo que, bajo mi punto de vista, debería de ser un futuro desarrollo turístico en Canarias y de cómo veo yo la cosa. Yo, cuando venía a La Palma, iba siempre al Hotel Sol Meliá de Puerto Nao y allí lo que he visto siempre pues es que había contingentes importantes de turistas extranjeros que iban y que venían, o que más bien que los llevaba, y era pues nada, a la toalla, a la playa, después a comer, al buffet y ese tipo de cosas. Y luego allí cerca está el Remo, está en los llanos de Arellana me parece. El poblado del Remo es un poblado que está en lo alto de una zona acantilada y lo que tiene allí también son unas casas como muy tradicionales, como muy poca cosa, como muy humildes y allí yo estuve llevando un grupo de 7 recuperaciones posesorias, es decir, 7 derribos que se hicieron allí, que se intentaron hacer. Digamos que tuve suerte y conseguí anularlos los 7. Y hay una pareja de holandeses que están en un extremo del Remo, en una casa de estas. Una pareja de ella es holandesa y él no sé si es alemán, que viven también en otra casa por allí de esas tradicionales. Una alemana que vive sola, también ahí en una casa de estas. Y luego había una pareja de chicas que ella era una de las dos, era una bibliotecaria de Frankfurt y la otra es gallega. Y estas últimas son las que yo conozco más. Estaban encantadas con su casita. La casita era muy pequeña, muy humilde. Estaban encantadas con su casita. Y lo que les fascinaba de vivir en el Remo y de vivir en Canarias, a fin de cuentas, era que podían percibir la autenticidad y la singularidad del sitio aquel. Porque solían subir a una zona de la montaña, que es Las Manchas, y allí había un pastor que les vendía miel auténtica, de verdad, de la buena, y cuajada y estas cosas que son productos artesanales de Canarias. Esto lo que produce es, lógicamente, es en términos sentimentales, podríamos decir que es amor, y en términos comerciales podríamos decir que es fidelización de los clientes, que es lo mismo. Un grupo de turistas que se bajan de un avión, los cogen, los meten en un autobús y los llevan al hotel de Puerto Nao o a cualquier otro, son personas que como lo único que le dan es el baño y la toalla y la sombrilla y la playa y el sol, etcétera, es que les da igual. Les da igual si se tienen que ir a Túnez o se tienen que ir a Croacia, es que les da exactamente igual, porque tienen el mismo sol, la misma playa y la misma sombrilla en Túnez que en Croacia, que en
¿entiendes, no? Pero los que están allí viviendo en el remo, porque están enamorados de la peculiaridad y la singularidad del sitio, estos no se van a ir a Túnez. Estos quieren estar allí y estos volverán allí una y otra vez. Yo creo que esto que yo estoy sugiriendo es también humanizar la industria turística. Y entiendo que la industria turística se tiene que mantener con ingresos importantes y con una rentabilidad importante, que a lo mejor no es compatible con esta fórmula que yo estoy diciendo, que podía implementarse a base de, no sé, de casitas rurales o de apartamentos un poco más metidos incluso hasta en el interior. Pero a mí, yo como no soy ni empresario, ni hotelero, ni economista, pues a mí, de luego, que no me corresponde el decir eso cómo se tendría que hacer en la práctica ni cómo se tendría que organizar. Yo simplemente aporto la idea y se la traslado porque es posible que esta circunstancia que yo les he contado que ustedes no la sepan, no la supieran, ahora ya la saben y con la idea esa y con ese conocimiento pueden hacer ustedes lo que quieran, que es desarrollarlo, estudiarlo o ser indiferente a él. Muchas gracias.